lo malo en el ser humano. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cómo es el ser humano? ¿Es bueno o es malo? Primeramente tenemos que definir esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos definir como bueno? Platón marcaba que para el hombre necesitaba encontrarse en balance. ¿Balance entre qué? Necesitaba balancearse entre lo que era el placer y la virtud. ¿Cómo? A través de la razón. Era un puente, una unión que al unirse podían llevar al hombre a la plenitud, hacia una perfección que podía alcanzar precisamente mientras estaba con vida. Aristóteles precisamente remarcaba que esto nos volvía felices, esa perfección, esa unión. Entonces, podemos decir que todo lo bueno es aquello que nos da, o nos suma, o nos hace crecer tanto en espíritu como corpóreamente, mientras que lo malo es aquello que nos resta. Sin embargo, también se denotaba, sobre todo en uno de sus principales pensadores y la persona que fundó su escuela, Sócrates, decía que también era necesario que el hombre fuera bueno no solamente consigo mismo, sino también con la sociedad. Por lo tanto, una sociedad buena tenía hombres buenos. Entonces, este pensamiento se modifica un poco con la llegada del cristianismo, en la cual el bien y el mal dejan de ser fuerzas en conjunto o algo entre lo que nos tenemos que debatir, sino que ponen al bien como algo superior al mal. ¿Por qué? Porque lo bien es aquello que nos vuelve perfectos, es aquello que nos da algo mejor, algo a lo cual aspirar, algo que nos enriquece espiritualmente. Entonces colocamos al bien como un ideal, algo que queremos alcanzar, mientras que el mal es precisamente la fuerza opuesta que nos va a impedir llegar a eso. Sin embargo, el cristianismo ponía que precisamente a través de Dios podríamos llegar a ese ideal, llegar a esa perfección. Sin embargo, este pensamiento en la actualidad no es considerado válido. ¿Por qué? Porque en la actualidad se piensa o se cree que las cosas son relativas. ¿Relativas a qué? Pues a nosotros mismos, cuando no es necesariamente así. Y es precisamente este pensamiento el que destruyó un poco o desarmó un poco los conocimientos generados acerca de este tema. ¿Por qué? Porque al momento de que uno es relativo, entonces se vuelve confuso. No existe una línea, una separación entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, dejamos de lado el pensamiento o la filosofía de pensar que las cosas son buenas o son malas, y al quedar así, la sociedad se expuso precisamente a la existencia del mal como algo normal. Entonces, podemos poner al bien como todo aquello que suma a la sociedad, que suma al ser humano y que también suma a las personas entre ellas mismas. Mientras que lo malo es todo aquello que nos resta. Pero ¿qué pasa cuando algo nos suma pero nos resta? Y ahí es donde entró ese pensamiento actual, el creer que las cosas son relativas, quién gana, quién pierde, y se volvió en algo, en una discusión que preferimos dejar de lado en lugar de atacar de frente. Con esto establecido podemos intentar ver cómo somos actualmente, cómo es el ser humano, naturalmente es bueno o es malo. Para hablar sobre el bien y el mal desde un punto moral, primero hay que explicar lo que es la moral. La moral se entiende como un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que guían la conducta de las personas. Y ya con esto en mente podemos saber qué tomar en cuenta para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Filósofos como Immanuel Kant han asumido una posición más moderada al indicar que el ser humano consiste en una inclinación innata al bien y una propensión al mal. Esta propensión al mal se explica a partir de tres razones. La primera, la finitud del ser humano, que le encara la muerte y a su doble condición, sensible e inteligible. La segunda, como ser moral, esencialmente libre. El ser humano requiere la posibilidad de subsistir el orden moral, ya que sin esta posibilidad cumpliría con el deber y con el bien de manera mecánica y automática, es decir, sin hacer ningún tipo de duda, simplemente acataría órdenes. La tercera, para que el bien se asuma como ley, el mal tiene que ser parte del ser humano. Y pues esto es cierto, pues sin este no habría razón para que el bien se observe o se pueda distinguir.
Es como cuando se dice que no hay luz sin la oscuridad o bien sin el mal. Si bien puede que algunas acciones sean buenas para nosotros, en ocasiones lo que resulta beneficioso para nosotros puede ser perjudicante para otros. Y ahí es donde entra la moral, ya que la moral entra en las normas, y cuando hablamos de normas, hablamos de una sociedad en que se rige por estas mismas normas. Si ponemos el ejemplo de nuestra sociedad, la cual se rige de normas y leyes, si quiero hacer algo a mi beneficio, tengo que asegurarme de que no perjudique a los demás. Sin embargo, hay algo que parece tan claro sobre el papel, empieza a generar dudas cuando empezamos a profundizar. Una respuesta para estas dudas y las aparentes contradicciones que generan aquellas que se basan en el relativismo moral. Pero la moral no es objetiva ni universal, eso todos lo sabemos. Dentro de una misma cultura podemos encontrar diferencias en la moralidad, aunque normalmente son menores que las encontramos en las diferentes culturas. Así, si comparamos la moral de dos culturas, estas diferencias pueden llegar a ser mucho más grandes. Además, dentro de una misma sociedad, la convivencia de diferentes religiones también puede evidenciar muchas diferencias. Es decir, que al ser las personas tan distintas y con distintas ideas, la moral no siempre será la misma. Por lo tanto, lo que es bueno o malo siempre va a variar un poco dentro de cada persona, incluso si es sujeta a las leyes y normas. Muy relacionado con la moral está el concepto de ética. Y la ética pues es la búsqueda de los principios universales de la moralidad. Y para ello, lo que estudian la ética analiza la moralidad en diferentes culturas. Y una vez analizada esta moralidad, encontrar aquello que comparten, lo cual sean los principios universales. En el mundo, las conductas éticas se recogen oficialmente en la Declaración de los Derechos Humanos. Y esto se hizo principalmente porque por lo que ya habíamos hablado de que al ser ideas tan diferentes debemos de tener un principio común para de esa manera poder convivir de la mejor forma entre tantas ideas distintas. Evaluar otra moral desde el punto de vista de nuestra moral puede ser una práctica totalizadora. Normalmente cuando hacemos esto desde nuestro punto de vista, la evaluación va a ser negativa o estereotipada. Es por ello que las morales que no se adaptan a las nuestras, que ahí siempre las vamos a rechazar, cuestionando incluso las habilidades morales de las personas con otra moralidad. ¿Es el ser humano malo por naturaleza? Podemos dejar en claro que el ser humano no nace con una programación instintiva que siga al pie de la letra y que ya vaya a dictar totalmente todas las decisiones que vaya a tomar en su vida, sino que es un ser que va evolucionando, vamos cambiando, vamos teniendo experiencias y vamos relacionándonos con la sociedad. La sociedad se encarga de darnos un feedback que nos da ideas, creencias, costumbres. Todo esto también forma parte de nosotros y es lo que nos lleva a tomar decisiones. Entonces, si sabemos que el ser humano es algo cambiante, razonable y que toma decisiones por sí mismo, y estas van cambiando y dependen mucho de sus relaciones y experiencias, ¿cómo podemos asegurar que el ser humano es malo? Bien, como dijo el filósofo Thomas Hobbes en su obra El Leviatán, el hombre es un lobo para el hombre. ¿Pero por qué dijo esto? ¿A qué nos hacía referencia? Actualmente el mayor enemigo del hombre es el hombre. ¿Cómo podemos decir esto o afirmar esto? Pues tenemos ejemplos las guerras, los virus formados en laboratorios o guerras comerciales que realmente los que afectan son a la clase media, baja, etc. Y todo esto, ¿por qué pasa? Por el egoísmo, porque no simplemente nos defendemos en defensa propia, sino que a veces hacemos cosas con maldad. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser egoísta, es un ser posesivo. Y tomemos en cuenta la opinión de otro famoso filósofo, Nicolás Maquiavelo. Para él, el poder es comodidad. Entonces, el hombre busca poder por naturaleza porque es comodidad. Si tenemos poder
Esto nos asegura seguir viviendo. Esto nos asegura tener la vida asegurada. Todo esto es natural en el instinto de los animales. En realidad ellos hacen las cosas para comer, para seguir vivos. Entonces no somos tan diferentes. Pero sin embargo, el hombre a veces lo hace por maldad simplemente. Y este comportamiento entonces quiere decir que si tomamos estas decisiones, aunque no sean necesarias, aunque no nos afecten o no vayan a cambiar algo, ¿por qué lo hacemos entonces realmente está en nuestra naturaleza ser egoístas? No estoy diciendo que todos sean así, sino que pasa. ¿Es natural acaso? Bueno, hoy vengo a presentarles el tema de por qué el humano es bueno y la sociedad lo corrompe, lo hace malo. Bueno, en sí una persona no puede nacer siendo buena y tampoco siendo mala, sino que está como en un punto medio en la cual no sabe nada, en la cual no tiene conocimiento alguno sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces sería como un punto neutro en lo que las personas nacen así. Entonces, ¿por qué la sociedad los corrompe? La sociedad es el principal punto base que tienen las personas para saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué cosa debo agarrar, qué cosa no, qué debo hacer en esta situación, qué no debo hacer en esta situación. Entonces, hay filósofos que hablan diciendo que hay sociedades capitalistas. Toman un ejemplo así, que tú tienes que dar lo máximo para poder obtener privilegios, riquezas, terrenos, lo que sea. Entonces esta sociedad lo que hace es desde chiquito es educarte para a dar lo máximo y obtener los mayores privilegios. Este filósofo se llama Jean-Jacques Rousseau. Es un filósofo que también decía que el hombre nace siendo bueno, pero lo corrompe la sociedad. Decía que se trata que la sociedad enseña a las personas muy pequeñas a compartir para obtener lo máximo posible, las riquezas máximas posibles. Él estableció un principio de eso que dice que cuando a un hombre se le ocurre acercar un terreno y decir que era suyo, establece pues que el afán de poseer propiedades privadas y de limitar las posesiones de cada uno son elementos clave de la degeneración del hombre en un ser egoísta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una sociedad capitalista, desde cuando nacen los niños jóvenes, los educan a dar lo máximo para poder así llevarlos a ser egoístas, o sea, corromperlos. También había un filósofo que se llamaba Karl Marx que apoyaba también, afirmaba la forma de pensar de este filósofo Jean, que decía: la forma de pensar del ser humano está determinada por factores externos. ¿Qué quiere decir esto? Que los factores externos de la sociedad, en la cual las sociedades son las que educan a los niños desde chiquitos. Los niños los toman como base para poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, si el niño vive en una sociedad en la cual dependen mucho de robar, asaltar, etc., el niño va a creer que es lo bueno. Entonces quiere decir que esta misma sociedad lo está corrompiendo. No siempre es el caso, pero hay casos de que el niño es corrompido por la sociedad. Bueno, yo voy a explicar qué es el bien y el mal. El bien y el mal son conceptos que hemos clasificado a través de la moral y la ética. Estos, a pesar de ser opuestos, tienen una relación recíproca y constituyen un par de conceptos axiológicos inseparables y opuestos. El bien y el mal, eso viene diciendo a que no puede existir bien sin el mal, ni el mal sin el bien. También este concepto depende mucho de la época y la sociedad en la cual se haya dicho, ya que también afecta mucho los prejuicios que hay en estos. En sí, el bien viene siendo toda acción o algo que te afecte de manera positiva, y el mal viene siendo la falta de bondad y todo aquello que se oponga a la razón y a la moralidad. Hay un par de filósofos que opinaron sobre esto. Uno de ellos fue Platón, que dice que el bien es el saber supremo y el mal es la ignorancia. También está San Agustín, que él estuvo
pensando mucho acerca de qué significados podría darle, y después de leer a Platón dice que el mal no existe, que no es un ser, sino que simplemente el mal es la ausencia de todo el bien. Y Aristóteles por último considera que su acción, que es una acción buena, es aquella que conduce al logro al ser humano, del bien del ser humano, y que toda acción que se oponga a ello es malo.